Estamos en la catequesis 24. Si quieres después ponerte al corriente, ya están en mi canal de YouTube las otras 23 grabadas. Mi nombre en YouTube para encontrar este canal es Rebeca Barba, Teología del Cuerpo. Tengo la certificación por el Instituto de Filadelfia de Teología del Cuerpo en Estados Unidos y mi ilusión es poder traducir al español, a Latinoamérica, al habla hispana, ¿verdad? Estos tesoros que en su mayoría se encuentran en inglés. Entonces te comparto mis reflexiones, mi experiencia, espero que algo te pueda servir. Yo sigo aprendiendo contigo, así que vamos a tratar de hacer esta aventura, como siempre les he dicho, juntos, una aventura fascinante, ¿no? Bien, en esta catequesis, básicamente, yo estoy empezando en la página 173. Si me sigues con este libro, Hombre y Mujer los creó, te va a ayudar muchísimo, y si no, puedes encontrarla en otros tomos. Pero si es este libro de las catequesis, me encuentro en la página 173. Bien, ya les dije la fecha, ya no me acuerdo. Esta catequesis el Papa la grabó el 16 de abril de 1980. No sé si ya habías nacido en ese entonces. Yo era una niña. En fin, número 1, vamos a empezar. Como tema de nuestras futuras reflexiones en el ámbito del presente volumen, deseo desarrollar la siguiente afirmación de Cristo que forma parte del Sermón de la Montaña. Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo os digo, todo el que mira a una mujer para desearla, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Bueno, pues comenzamos como siempre. El Papa abre sus ciclos basándose en la Escritura. Más adelante, de alguna manera indirecta, pues él estará tomando el tema de Génesis 3, que es precisamente la narración de la caída. Y ahora comienza con un versículo de la Escritura del Nuevo Testamento, Mateo 5, del 27 al 28, ¿no? Esta sentencia que cuando uno la lee aparentemente parece dura o que ya no tiene aplicación en este siglo XXI. Y sin embargo hay que recordar cómo esta es palabra de Dios, palabra de Cristo que está abriendo estas enseñanzas y nos revela realmente quiénes somos. Cristo que le revela al hombre quién es. Bueno, esto es de Gaudium et Spes número 22, pero bueno, se aplica perfecto para entender cómo Cristo nos encuentra aquí y sobre todo en el tema de los mandamientos, ¿no? Porque él empieza a decir, habéis oído que se dijo, ¿no? Pues ¿quién dijo? Pues dijo Moisés, ¿no? Y lo dijo Moisés cuando se pronunció los mandamientos. Y luego ya él dice, pero yo os digo, ¿no? ¿Quién nos dice? Cristo. Cristo que trae la nueva ley con su vida y nos ayuda a interpretar mejor todos estos mandamientos o hacerlo de un modo como más positivo, ¿no? Parece como que ese decálogo de Moisés era muy prohibitivo y no cometerás adulterio y no mentirás y no robarás y no, parece como que todo eran prohibiciones, obviamente con el objetivo de orientar un poco al ser humano y darle unos límites de comportamiento, pero siguen siendo un poco negativos. Entonces vamos a ver cómo el Papa da un giro a esta manera de explicar, que es maravilloso, y lo hace de una manera muy positiva y apela al corazón del hombre, no tanto al mandamiento externo, sino a entender cómo fuimos hechos y que aquella norma externa que conocemos corresponde a las necesidades, a los anhelos, a lo que en el fondo del corazón ya tenemos, ¿no? Entonces, pues sigamos leyendo, ¿no? Parece que este pasaje tiene un significado clave para la teología del cuerpo, igual que aquel en el que Cristo se refirió al principio. ¿Se acuerdan? Que empezamos allá con Génesis 1 y Génesis 2 cuando explicábamos al hombre originario, y que nos ha servido de base para los anteriores análisis. Entonces pudimos darnos cuenta de lo amplio que es el contexto de una frase, más aún de una palabra pronunciada por Cristo. Podríamos quedarnos aquí toda la semana, pero solo tengo 15 minutos y el tiempo está corriendo. Entonces, aquí el Papa va a empezar a hablar un poquito de esta atracción normal, la atracción que siente un ser humano, el hombre con la mujer con el hombre, y ese deseo sexual como algo que es bueno, que Él ha puesto en nuestro corazón, ese deseo sexual que es quedarte en esa fascinación o admiración por el otro como persona, ¿no? Y la va a comparar con la palabra lujuria,
Y la lujuria, en concreto, resumiendo un poco el tema y cómo lo aborda él, habla de lujuria como un deseo sexual, pero vaciado de amor, ¿no? Deseo sexual es algo bueno, algo que te lleva a amar a la persona entera, pero ya la lujuria reduce a esta persona y quizá la quiere solamente como objeto de placer, en vez de buscar su bien y amarla como merece ser amada, porque la persona es un bien tal, como dice Juan Pablo II, que solo merece ser amada. Y la persona jamás, jamás, jamás puede ser usada como un objeto ni como un medio, porque la persona es fin en sí misma. Esta es la norma personalista de Juan Pablo II. No sé si ya habíamos hablado de ella, pero es maravillosa, ¿no? La persona humana es un bien tal que la única relación posible con ella es desde el amor. O sea, amarlo. A una persona se le ama, a una persona nunca se le usa. Bien, seguimos en el siguiente párrafo del 1 y dice: Jesucristo realiza una revisión fundamental del modo de comprender y cumplir la ley moral de la antigua alianza. Es decir, nos va a hacer aquí esta rectificación de todas estas enseñanzas que tenían antes. ¿Se acuerdan? Hasta los fariseos que tenían 613 reglas, me parece, eran tantas que hasta se las colgaban ahí en las filacterias, ¿verdad? Para poder recordarlas. Entonces, a veces yo digo, ay, qué bueno que no fui judía, o por lo menos saducea de estas, porque imagínense ni cómo recordarlas primero y luego vivirlas. Entonces uno dice, bueno, menos mal que para nosotros son solo 10 mandamientos, pero bueno, y aún así, él dice, yo los resumo en 2, ¿recuerdan? Nuestro Señor que reduce esos mandamientos a solo 2. Amarás a Dios sobre todas las cosas y luego al prójimo como a ti mismo. Bien, vamos ahora al número 2 de las catequesis. En este contexto aparece la enunciación de Cristo, según Mateo 5, 27 y 28, que pretendemos tomar como base para los presentes análisis, considerándola junto con la otra enunciación como clave de la teología del cuerpo. Esta, al igual que la otra, tiene carácter explícitamente normativo. Confirma el principio de la moral humana contenida en el mandamiento: no cometerás adulterio. ¿No? Cristo quiere y viene, ¿verdad?, a convertir los corazones, y aunque sí vamos a hablar un poco de estos preceptos, y en concreto estamos hablando de no mirarás ni siquiera a la mujer de tu prójimo deseándola, dices tú, híjole, qué difícil, y sin embargo, nuestros corazones y nuestro ser humano débil, frágil, que tiende con más facilidad al mal, como que grita y necesita una orientación, unos límites que el Señor nos da, una guía, ¿no? Como una ética en la cual podamos confiar para poder realmente vivir según el plan de Dios. Porque una cosa es el hombre originario antes de pecar y otra somos nosotros, tú y yo, en esta batalla donde aprendemos a amar. Bien, en el 3 dice, nos encontramos así en el centro, o sea, en el corazón del ethos, es decir, en aquello que puede definirse como la forma interior, el alma de la moral humana. Es decir, no solamente el cumplimiento, sino entender por qué cumplir. No solamente el decir está mal pecar, sino el corazón mismo, es decir, ¿y por qué mi corazón desea pecar? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué deseo pecar? Y eso es la maldad, no tanto que es pecado, no es pecado, pero ¿por qué el corazón quiere hacer algo que ofende al amor? ¿Por qué el corazón, no, tan fácilmente se desvía cuando quiere el bien y luego al final termina haciendo el mal que no quiere? Y ahí el punto, ¿no? Y es que el hombre, en el fondo, aunque estemos heridos, pues deseamos profundamente la belleza, la bondad, la verdad, porque estamos hechos también para eso, para vivir con esa también reverencia hacia la otra persona, aunque no tengamos a veces ciertas desviaciones. Dice, una moral viva en sentido existencial no se forma solamente con las normas, o sea, no es suficiente una ética que te diga cómo comportarte, esto sí, esto no, externamente, sino aquí es donde Juan Pablo II se echa un clavado al corazón del hombre y empieza a hablar del ethos, ¿no? El ethos en concreto, pues, significa como las costumbres de un pueblo, ¿no? Lo más propio de ese pueblo, por decirlo así. Y aquí estamos hablando de qué sería lo más propio de una persona humana que, como ya hemos visto, está hecha para el amor, para amar y para ser amado. Entonces dice, la moral
en la que se realiza el sentido mismo del ser hombre, que es al mismo tiempo cumplimiento de la ley mediante el sobreabundar de la justicia a través de la vitalidad subjetiva, se forma mediante la percepción interior de aquellos valores de los que nace el deber como expresión de la conciencia, como respuesta del propio yo personal. Entonces, es entender qué hay detrás de la estructura, del mandamiento, qué hay detrás de esa ética. Se trata, ¿verdad?, de no quedarnos en la superficie, como dirá Juan Pablo II más adelante, sino entender en el corazón qué es lo que el corazón anhela, ¿no? Porque Dios nos hizo bien, o sea, en realidad, por algo esa ley natural que dice, ¿no?, haz el bien y evita el mal. Pero antes de que Dios te diga, esto no se hace o esto es pecado, en el fondo, ¿no?, cuando tú amas a alguien, pues no la quieres matar. No necesitaríamos técnicamente el mandamiento no matarás cuando está el amor, cuando el amor nos ordena, cuando estamos cerca del Señor y vivimos según su plan, o por lo menos queriendo agradarle. Entonces, continúa diciendo, para llegar hasta allí, el etos, lo que hablamos, el etos, ¿no?, que decíamos es el corazón de la conciencia, ¿no?, lo más profundo del interior nuestro, nos hace entrar en la profundidad de la norma en sí misma y simultáneamente descender al interior del hombre sujeto de la moral. Estamos hablando de la persona, que es aquella que va a cumplir o no cumplir, pero ¿qué le dice el corazón a esta persona? ¿Qué piensa ella dentro de sí? ¿Qué es lo que le hace bien, no? No basta entonces, aquí dice, pararse en la superficie de las acciones humanas, es necesario penetrar precisamente en el interior, ¿no? Porque todos tenemos este eros, que es el deseo de unión, y hablábamos un poquito anteriormente del deseo sexual, que nos lleva a un etos, que es el corazón de la moral, ¿no?, lo más profundo en el ser humano. Y de ahí sale después la estructura ética. Pero si está realmente balanceado el eros y el etos, ¿verdad?, entonces hay una armonía. Entonces hay un no querer romper esas normas, porque hay este balance, ¿no?, de entender que sí hay un deseo de unión, pero también hay un corazón de la moral en lo más profundo de mi conciencia que me lleva a querer amar y querer hacer el bien y querer ser alguien que ayuda, que es bueno, que es bello, etc. Bien. Y rápidamente, porque se me está acabando el tiempo ya, vamos a la última parte del número 4, donde dice, a la mitad, Cristo traslada la esencia del problema a otra dimensión, ¿no? Porque, bueno, los saduceos sabían sus reglas, pero como que ahora sí les va a dar toda una voltereta y les va a decir, a ver, ¿dónde está el corazón? No es tanto el adulterio, sino, ¿dónde estás tú? ¿Dónde está tu mirada? ¿Dónde está tu intención? ¿Qué buscas, ¿no?, cuando miras a alguien de una manera que no es apropiada o una manera donde el otro se siente objeto y no se siente amado? Entonces, dice, así pues, Cristo apela al hombre interior. Lo hace muchas veces y en diversas circunstancias, ¿no? Esto es muy hermoso. Cristo apela a tu interior y te pregunta, ¿no?, ¿qué deseas? ¿Qué deseas? ¿Y qué deseos hay en tu corazón? Y esos deseos, ¿por qué están ahí? ¿Por qué deseas algo, ¿no? Y eso te hace cuestionar muchas veces y da mucha luz a por qué actuamos de una manera o de otra, porque nos movemos por los deseos, ¿no?, que a veces no están muy ordenados y entonces pues nos lleva a alejarnos de lo bueno. Y finalmente dice, no es por lo tanto solo la razón ética, sino también la antropológica la que aconseja detenerse más tiempo aquí, ¿no? Pues nada, comenzamos las meditaciones ya sobre este hombre histórico, este ciclo 2, espero que te gusten y que recuerdes para esta semana este concepto clave que acabamos de comenzar a profundizar, que se llama ethos, E-T-H-O-S. ¿Con qué te quedas de ethos? Ojalá que sea el centro, el corazón de la conciencia, de las normas, lo más profundo del ser que te lleva a obrar según lo bien que fuiste diseñado y hecho, diseñado para el amor.